Bueno, Egunon, buenos días. Gracias a los presentes por acercaros al balance de legislatura, de la 10ª legislatura que haré como presidente del Parlamento de Navarra, con la firma hoy por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, del decreto de disolución de la Cámara, que entrará en vigor mañana. Finaliza una legislatura de 4 años, 2019-2023, que han dado para mucho y en la que hemos vivido situaciones inimaginables, como la pandemia que hemos padecido. A pesar de ello, debo decir que el balance de esta presidencia sobre el desarrollo de la legislatura a nivel personal, a nivel político, a nivel parlamentario, es muy positiva. Desde aquel 19 de junio de 2019, en que salí elegido como presidente del Parlamento con 30 votos y en segunda votación, han pasado muchas cosas y quiero recordar aquella votación de la presidencia porque hubo, digamos, conversaciones hasta el último segundo para que en aquella segunda votación fuese elegido con 30 votos los de PSN, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra. Desde ese momento y conociendo después que iba a haber un Gobierno de Navarra en minoría, siempre he defendido que el Parlamento y el diálogo iban a ser fundamentales para el buen devenir de la actividad legislativa y de control. Hemos tenido 4 grupos parlamentarios y 2 agrupaciones forales que formaban 4 coaliciones electorales y 2 partidos políticos, muchas siglas y mucho debate, pero con todo mucho diálogo y mucho acuerdo. En lo legislativo, en la actual legislatura se han aprobado 107 leyes por parte de la Cámara Foral, una más que la legislatura pasada, 15 decretos forales legislativos, 22 decretos leyes forales y 4 modificaciones del convenio económico. Además, se ha aprobado el nuevo reglamento del Parlamento con un trabajo que nos ha llevado 2 años largos de sesiones en ponencia, con el resultado del texto ya aprobado, que regirá la actividad de la Cámara a partir de la próxima legislatura, un reglamento que recoge aspectos tan relevantes como un sistema para garantizar la paridad de la mesa a partir de la próxima legislatura, la adaptación del texto al lenguaje inclusivo, la aplicación de la Ley Foral de Transparencia al ámbito parlamentario y se recogen nuevos instrumentos para la participación ciudadana como preguntas, mociones o declaraciones institucionales de iniciativa ciudadana. Igualmente, en lo relativo al control al Gobierno, han visto la luz 326 resoluciones derivadas de más de 400 mociones, 242 declaraciones institucionales, 3 planes, 176 interpelaciones, 1.469 preguntas orales y 1.605 preguntas escritas. Como puede verse, una legislatura con muchísima actividad y que no ha sido sencilla, sobre todo, como decía, por la pandemia, con sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, y acrecentado también después por la guerra de Ucrania que nos sobrevino y sus derivadas en el campo económico. Legeen artetik, nabarmendu nahi ditut onetsitako 4 aurrekontuak, koronavirusen osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurrien gaineko lege batzuk, haur eta nerabezaroen babeserako legea, klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko legea, eskuin muturreko taldeek eta funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko legea, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokatzeko legea joan den ostegunean onetsi zena eta bukaerarako uzten dut Nafarroako desgaitasuna dutenei arreta emateari eta beren eskubideak bermatzeari buruzko legea. Eta hala egiten dut lege hori abiarazi zelako Zermin Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Parlamentua talde parlamentario guztiekin egindako elkarlanari esker. Parte hartze handia egon zen elkarteen talde parlamentarioaren eta gobernuaren aldetik eta prozesua legea bera onestearekin burutu zen. Entre las leyes, quería destacar los 4 presupuestos aprobados, numerosas medidas legislativas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus,
Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, Ley del Cambio Climático y Transición Energética, modificación de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, la Ley de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia, la Ley de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia aprobada el pasado jueves y dejo para el final la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Navarra y Garantía de sus Derechos, y lo hago porque es una ley que inició su camino en este Parlamento a través de un trabajo colaborativo con el CERMIN, nada más iniciar la legislatura, que nos propuso un convenio con la Universidad Pública de Navarra para la realización de un estudio para adaptar la legislación foral navarra a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un trabajo que se llevó a cabo y que fue muy participado por asociaciones, por los grupos parlamentarios, por el propio Gobierno y que culminó con la aprobación de la propia ley. Han sido 4 años que dan continuidad a la etapa de consenso y diálogo entre diferentes que se inició en 2015 con el Gobierno del Cambio. La política navarra cambió en 2015 y creo que el pacto y el acuerdo han llegado para quedarse como seña de la pluralidad de la sociedad navarra. Otro momento importante en esta legislatura se dio en febrero del 2021 con la firma por unanimidad de la actualización del Pacto Navarro contra la Pobreza y la desigualdad para el periodo 2021-2030, junto a las 4 redes que conforman la plataforma de entidades sociales. Toda una hoja de ruta y un compromiso que hemos querido que no se quede en papel mojado, y de ahí el convenio recientemente firmado con la Universidad Pública de Navarra para que, igual que en el caso de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Navarra y Garantía de sus Derechos, realice un informe para implantar un sistema de seguimiento del cumplimiento del pacto que implicará al Gobierno, al propio Parlamento y también a las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la pobreza y la desigualdad. De hecho, el pasado viernes ya se hizo un pequeño avance junto a las entidades sociales y esperamos que cuando la Universidad Pública de Navarra termine el estudio y en la próxima legislatura, hacia el mes de septiembre de este 2023, sea una hoja de ruta para este Parlamento y para el nuevo Ejecutivo navarro. También hemos conseguido consenso para diversos nombramientos. Destaco el del Defensor del Pueblo, el del Presidente de la Cámara de Comptos o el de la Directora de la Oficina Anticorrupción, dado que son órganos que dependen de esta Cámara. Parlamentuak jarraitu du irekita egoten kolektiboen parte hartzera jardunaldiak, hitzaldiak eta eztabaida foroak antolatuz. Azpimarratzekoak dira, mugaz gaindiko topaketa bat despopulazioari buruz egin diren jardunaldiak, Mediterraneoan pairatzen den egoera tamalgarri buruzko jardunaldia, eta gure historia eta erakundeak balioan jartzeko egindako jardunaldiak, esate baterako foruaren hobekuntzari, Nafarroako konstituzioari edo gure gorteei buruzkoak. Gai anitzak, jarduera parlamentarioaren eguneroko jarduna aberasteko asmoz. El Parlamento ha seguido abierto a la participación de los colectivos en la organización de jornadas, charlas, actos institucionales y foros de debate, entre las que destaco un encuentro transfronterizo, unas jornadas sobre despoblación, una jornada sobre la lamentable situación que se sufre en el Mediterráneo con la desidia de las autoridades europeas, en la que se realizó una conexión con el barco Aita Mari, jornadas para poner en valor nuestra historia y nuestras instituciones, como las que celebramos sobre la Lorafna, la Constitución de Navarra o sobre nuestras Cortes. También los actos en torno a la conmemoración de los 40 años del primer Parlamento foral o de la reinstauración de la Cámara de Comptos, temas variados con el que hemos querido enriquecer el día a día de la actividad parlamentaria. Uno de los objetivos marcados al inicio de la legislatura era el de atraer colectivos, gente a nuestro Parlamento, y puedo decir, yo creo que se ha conseguido. A lo largo de esta legislatura he repetido más de una vez que Navarra cuenta con un importante tejido asociativo como una de nuestras señas de identidad y es una realidad que vemos en el día a día de nuestra institución
y que son parte fundamental de la buena situación o la situación social y económica de nuestra comunidad. Su colaboración con las instituciones es fundamental y así lo he podido comprobar muy de cerca en las reuniones que he realizado prácticamente semanalmente con diferentes colectivos que también han seguido participando, como en legislaturas precedentes, regularmente en sus ámbitos sectoriales de actuación en las comisiones correspondientes a través de sesiones de trabajo, educación, sanidad, servicios sociales, sindicatos, etcétera, etcétera. En esta legislatura también hemos recuperado la entrega anual de la Medalla del Parlamento, que fueron concedidas a Euskaltzaindia y Osasuna por sus centenarios, a la Plataforma de Entidades Sociales por su colaboración y trabajo con el Parlamento, así como al sector primario por la importancia que tiene para nuestra comunidad. Además, nuestro atrio ha albergado 26 exposiciones, que hubieran sido más de no ser por el periodo pandémico, que, como recordaréis, redujo la actividad parlamentaria e impidió realizar estas exposiciones durante casi un año. En cualquier caso, han sido, como decía, 26 sobre temáticas muy variadas y que nos han permitido acercar a realidades diversas de diferentes países de nuestro planeta que atraviesan situaciones de conflicto o vulneración de derechos humanos, a problemáticas ambientales o a la propia situación que se vivió en Navarra en la pandemia. En la legislatura que termina también hemos dado continuidad a los convenios de colaboración que tenemos con las universidades de Navarra, la Universidad Pública de Navarra con el Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra, las ligas de debate o el barómetro de opinión pública al que se han introducido modificaciones, con la Universidad de Navarra con el aula de Derecho Parlamentario y los encuentros de alumnos con portavoces parlamentarios, y la colaboración se ha reforzado este año con un convenio también con la Universidad UNED de Educación a Distancia. Por fin, digamos que el Parlamento cuenta con convenio con todas las universidades con sede en Pamplona y esperamos que a partir de ahora también se pueda desarrollar alguna actividad conjunta para reunir en este Parlamento a las 3 universidades. Es importante que el Parlamento pueda aprovechar la labor investigadora y todo el talento del ecosistema universitario que tenemos la suerte de tener en Navarra para redundar en beneficio del trabajo legislativo y de control. Decir en este sentido que ha sido una experiencia muy enriquecedora haber colaborado con los 2 equipos rectorales que ha habido esta legislatura en la Universidad de Navarra y en la UNED, más el equipo rector de la Universidad Pública de Navarra, que acaba de renovar su mandato. Se ha continuado también con el proyecto del Parlamento Joven en colaboración con el Consejo de la Juventud. Si bien está ahora, por la situación del propio Consejo, esta iniciativa en un proceso de reflexión para intentar darle un empuje que pueda reforzarlo para la próxima legislatura. Otra de las cuestiones que quiero destacar es la participación anual que ha habido por parte de esta presidencia en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, que ha supuesto una experiencia satisfactoria, puesto que nos ha permitido compartir experiencias sobre cuestiones de organización de las cámaras, tales como las medidas de accesibilidad física de los edificios que llevaron a la elaboración del Plan de Accesibilidad del Parlamento de Navarra, o la adaptación digital de la organización al funcionamiento en tiempos de pandemia. Bukatzeko, barne kudeaketan ere lana aurrera eraman izan da, legealdi honetan parlamentuko mailaren aldetik. En el ámbito interno, la Mesa del Parlamento ha llevado a cabo también esta legislatura un trabajo que no tiene tanta proyección, pero que también es importante. De este modo se modernizó y actualizó la estructura del Parlamento a los tiempos con unos nuevos servicios jurídicos, servicios generales, informática, archivo, biblioteca y documentación e intervención, y se nombraron las jefaturas de los mismos para el desarrollo de su actividad futura. Se aprobó también por parte de la Mesa la hoja de ruta para la administración electrónica y se han desarrollado una labor también en este ámbito con la creación de la Comisión de Administración Electrónica, y se han desarrollado algunos análisis internos también para la adopción de medidas de eficiencia energética en el edificio.
Bukatzeko, finalmente, concluir con el apartado de publicaciones, también desarrolladas esta legislatura, además de las memorias anuales con la actividad legislativa, que son habituales. Ha habido publicaciones específicas, como la relativa a las jornadas desarrolladas en torno a las Cortes de Navarra en la Edad Moderna, la publicación que recoge la actualización del Fuero Nuevo y la legislación civil navarra, y la publicación sobre las jornadas desarrolladas en 2022 en torno al balance de los 40 años del Arorafna y las propuestas para su reforma. Finalizo diciendo que con este balance se da carpetazo ya a la legislatura ordinaria. Reiterar de este modo el agradecimiento que hice en pleno a la mesa, a los portavoces y al conjunto de parlamentarios y parlamentarias que lo han sido en esta legislatura por la labor desarrollada, y comunicar que a partir de la entrada en vigor ya del decreto de disolución en el día de mañana, se constituirá mañana mismo, día 4, a las 11 de la mañana, la Comisión Permanente del Parlamento para regir la administración ordinaria de la Cámara en este periodo de transición hasta la constitución del nuevo Parlamento, que después de las elecciones forales, el 28 de mayo, se constituirá en el mes de junio. Finalizo también agradeciendo a los medios de comunicación, como lo hice en el Pleno, por la labor, creo, esencial también en un sistema democrático y representativo para trasladar la actividad que hacemos en esta institución. Esta es básicamente la información que quería trasladar. Si hubiese alguna pregunta, alguna cuestión. Galderarik balego. Bueno, es el signo de la pluralidad de esta tierra, ¿no? Es algo que en un primer momento pues dije que iba a ser un reto, es decir, un gobierno conformado por tres fuerzas políticas que además requiere entenderse con otras para conformar la mayoría parlamentaria, y sinceramente ha sido un reto, y además luego las circunstancias imprevisibles que tuvimos que vivir, sobre todo en los primeros meses de legislatura, pues hicieron que fuese imprescindible entenderse, ¿no? Y sí, un mensaje que también trasladé en el Pleno, decir que creo que en los momentos más relevantes el conjunto de grupos parlamentarios han sabido anteponer el interés general sobre las diferencias partidistas, ¿no? Porque los retos que teníamos por delante pues realmente merecían hacer ese ejercicio, ¿no?